Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a abrir la palabra del Señor. Bienvenidos todos los hermanos y hermanas a Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración. También a los amigos le damos la bienvenida, hermanos. Cada día la iglesia va creciendo. Ya pronto vamos a llenar a este santuario. Si todos vinieran el domingo lo llenamos. Y creemos que el crecimiento va a ser cada día más grande, hermanos. Porque hemos de conquistar a Silver Spring y sus alrededores, iglesia. Dios no nos ha traído aquí para volver atrás. Dios permitió que Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración fuese fundada en Silver Spring, y Él tiene propósitos grandes para esta iglesia. Solo, hermanos, mantengamos la mano en el arado y no miremos atrás. Permanezcamos en la vid y llevaremos, dice la palabra del Señor, hermano, fruto. Amén. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer en el primer libro de Samuel, versículo número 22, versículo 22, capítulo 15. Del primer libro de Samuel. Y después vamos a leer Lucas, capítulo 6, versículo número 46. ¿Lo tienen, hermanos y hermanas? Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo número 22, dice de la manera siguiente: Primero de Samuel, hermanos, está en la Biblia. Dice de la manera siguiente, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de sus carneros. Amén. Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice de la manera siguiente, Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es una pregunta. Dice Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Amén. Cierren la Biblia, hermanos y hermanas, y vamos a orar para que el Señor pueda hablarnos. Padre nuestro, le damos gracias por la palabra que hoy nos concedes leer. Padre eterno, una vez más, confirma tu voluntad a la iglesia, Señor, presente, a aquellos que mirarán por internet, los que escuchan por la radio, Señor, los que nos comenzarán a ver por la televisión. Padre, háblanos, porque estamos muy sedientos de escuchar su palabra. Que su palabra, Señor, traiga el poder, la restauración, la vida, Señor, la bendición, y que hoy salgamos renovados, diferentes, Señor, porque tu pueblo necesita tu palabra
Amén, Padre, y amén. Y la iglesia del Señor dice, amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Queremos enviarles un saludo a los que nos miran a través de el internet por ustream.tv. Les enviamos un saludo desde las instalaciones de Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración, hermanos. Les envían un saludo, hermanos. También queremos decirles que estaremos ya saliendo a través de Nación TV. Es un canal, el canal 55.3, que eso es en Houston, Texas y sus alrededores. Así que a todos los televidentes del programa La Voz del Último Llamado, les enviamos un saludo a todos los que nos miran a través de Nación TV 55.3. Les enviamos un saludo, hermanos. Un saludo, hermanos. Amén. Qué lindo, hermanos. Hemos leído, hermanos, estas dos porciones de la Biblia, de la palabra del Señor, y a la luz, hermanos, de estos versículos que hemos leído, queremos hablar con respecto a la necesidad que la iglesia sea obediente, la necesidad de vivir en obediencia, o la necesidad que la iglesia sea obediente. La palabra del Señor, hermanos, revela que Dios, hermanos, desde el inicio, desde que Él creó al mortal, al ser humano, Dios, hermanos, siempre ha buscado en el hombre un elemento muy importante, y es, hermanos, precisamente la obediencia. Y no, hermanos, meramente ritos, sacrificios, hermanos, externos, no ceremonias, no cuestiones, hermanos, externas en la vida del hombre, sino que más bien, hermanos, Dios se ha interesado antes, hermanos, de buscar aspectos meramente externos en la vida del hombre, como religión, ceremonias, ritos, y todo eso, hermanos, que el hombre hace aparentemente para agradar a Dios. Todas esas cosas, hermanos, de apariencia, no son las que Dios siempre ha buscado, sino que la Biblia revela que lo que Dios ha buscado en la vida del hombre es precisamente, hermanos, el que el hombre sea obediente y sumiso a la palabra del Señor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios se ha interesado en que el hombre sea obediente a la palabra, a los mandamientos, a su voluntad, a todo lo que Dios ha establecido para el hombre? Porque, hermanos, la obediencia es la cabeza de todas las demás actitudes del hombre. Es decir que, hermanos, cuando un hombre, cuando un cristiano, cuando una iglesia, hermanos, viven en obediencia delante de Dios y de su palabra, todas las otras virtudes espirituales serán posibles de alcanzar. Cuando un hombre, un cristiano, una iglesia es obediente, las otras, hermanos, virtudes espirituales serán posibles de lograr. Al contrario, hermanos, si una persona pretende, hermanos, tener 1000 virtudes, si una persona pretende ser muy religioso y que, hermanos, en la apariencia tiene una religión, pero no hay en el corazón obediencia a la voluntad de Dios, todo esto, hermanos, viene a ser en vano delante del Señor. Porque ya les dije que la virtud, hermanos, que está a la cabeza, la actitud que está a la cabeza de todas las demás actitudes, es precisamente la obediencia.
Entonces, hermanos, al saber que la obediencia es la cabeza de todas las otras actitudes, podemos resumir que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que desea que su pueblo sea obediente a su palabra. ¿Por qué, hermano? Porque cuando un hombre y una iglesia, un pueblo es obediente a la palabra de Dios, Dios va a hacer maravillas, va a hacer prodigios y va a llevar a ese hombre, a esa mujer, a ese pueblo, a esa iglesia a niveles extraordinarios y a los propósitos por los cuales Dios ha llamado a ese hombre, a ese pueblo. Cuando, hermanos, nosotros somos obedientes a la palabra, somos obedientes a la voluntad de Dios, eso agrada el corazón de Dios. ¿Por qué agrada el corazón de Dios? Porque cuando un hombre y una iglesia es obediente a Dios, glorificamos su nombre a través de nuestra obediencia. Cuando somos obedientes, recibimos bendiciones de parte del Señor. Cuando somos obedientes, damos testimonio de este Dios que nosotros tenemos al mundo incrédulo. Cuando somos obedientes, somos llenos del poder del Espíritu Santo, somos capacitados por la palabra de Dios y somos bendecidos y somos, hermanos, elevados a niveles extraordinarios que Dios quiere que como iglesia tengamos, hermanos. Amén, hermanos. Es decir, que eso es lo que Dios siempre ha anhelado para su pueblo, lo que Dios ha anhelado, el anhelo de Dios para su iglesia, para su pueblo, para sus hijos, es que seamos obedientes a su palabra y a su voluntad. Desde, hermanos, el inicio de la vida del hombre, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ha sido, hermanos, el deseo de Dios que nosotros vivamos en obediencia. Es decir, el deseo de Dios es que cuando Él hable, nosotros obedezcamos su palabra, que cuando Él diga, nosotros nos sometamos a lo que Él dice, porque cuando hacemos esto y cuando, hermanos, logramos ese nivel de obediencia, entonces el Señor se agrada y jamás nadie parará a alguien obediente a la palabra de Dios. Una iglesia obediente hará maravillas en el nombre de Dios. Una iglesia obediente será testimonio y será luz en medio de la sociedad, y eso es lo que Dios anhela, eso es lo que queremos ser en este mundo, una iglesia obediente a aquel que nos ha llamado y a aquel de quien hablamos y testificamos, hermanos. Aleluya. Por ejemplo, hermanos, si uno va, hermanos, al libro de Génesis, la primera historia que miramos allí es la historia de cómo Dios creó al mortal, al ser humano. Cuando Dios crea a Adán, ¿qué le dio, hermanos? Le dio, dice la Biblia, su imagen, le dio Dios sus virtudes, le dio todo lo que el hombre pudiera desear, lo puso en un lugar que jamás ha existido en la tierra, un lugar como en el que estuvo Adán y Eva. Dios no le pidió a Adán que hiciera cosas sobrenaturales. Dios no le pidió a Adán que hiciera cosas que no pudiera él hacer. ¿Qué le pidió Dios a Adán que hiciera, hermanitos y hermanitas? ¿Qué le pidió Dios a Adán? Le pidió que fuera obediente a su palabra. ¿Y qué fue lo que hizo Adán? Hizo todo lo contrario. Se rebeló contra Dios, se rebeló contra la palabra, tuvo una actitud de desobediencia, y a causa de esa desobediencia vino todo el desastre en la vida de los hombres. Vino la maldición, vino la enfermedad, vino, hermanos, la agonía, vino, hermanos, la degradación del mortal. Porque, hermanos, simplemente porque el hombre no acató la palabra de Dios. Es decir, que todo lo que el hombre cosecha, todo lo que el hombre sufre hoy en día, las consecuencias que el hombre está sufriendo hoy, hermanos, a causa de la desobediencia de Adán, no es porque Dios sea malo, no es porque Dios sea un Dios ingrato, no, hermanos, todo lo que el hombre sufre, todo lo que el hombre cosecha,
los hermanos problemas, las enfermedades, las desdichas en la vida, es a causa únicamente de la desobediencia del hombre. Pero cuando el hombre es obediente, cuando el hombre, hermanos, obedece a la palabra del Señor, Dios, hermanos, a mano llena lo bendecirá. Dios a mano llena lo prosperará. Dios dará bendiciones hasta que sobreabunde, porque ese es el anhelo de Dios para el mortal: bendecirlo, bendecirlo, protegerlo, bendecirlo y llenarlo de todas sus bendiciones, hermanos. Aleluya. Pero ¿qué es lo que hace el hombre? ¿Qué es lo que hace el hombre? ¿Qué es lo que ha hecho el hombre desde el inicio, hermano? Desobedecer. Y esa es la misma historia. Ese es el mismo, hermano, camino que el hombre ha tomado: la desobediencia. Y a causa de la desobediencia ha venido la tragedia, el dolor, la desdicha, las lágrimas, hermanos, los pesares en el corazón del hombre. Cuando hablamos de Israel, cuando hablamos de lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hermanos, cuando Dios quiso bendecir a un hombre llamado Abraham, ¿qué le pidió Dios que hiciera, hermano? Que obedeciera, que dejara todo atrás, que dejara todo al olvido, que dejara los ídolos, que dejara la parentela, que dejara todo a lo que él estaba acostumbrado. Porque si Abraham obedecía la palabra de Dios, Dios le tenía promesas, le había dicho que lo llevaría a una tierra extraordinaria y que su descendencia sería como las estrellas de los cielos. Es decir, que cuando somos obedientes recibimos la promesa del Señor. Cuando somos obedientes, Dios derrama lo que Él tiene que derramar sobre nuestra vida. Cuando somos obedientes, la bendición de Dios fluye sobre nuestra vida, hermano. ¿Por qué es que no recibimos entonces del Señor nosotros? Porque es, hermanos, que nosotros, hermanos, pasan los meses, pasan los años, pasan los, hermanos, que los años y nunca recibimos nada. ¿Por qué, hermanos? Porque simplemente tenemos una religión. Venimos al culto todos los domingos, andamos la Biblia, decimos que somos creyentes. Como dijo el Señor en el versículo 46 de Lucas capítulo 6, le decimos: Señor, lloramos todos los servicios, levantamos las manos, cantamos un canto, decimos ser cristianos, pero no hay una obediencia genuina en el corazón. El Señor dice: ¿por qué me llaman Señor si no hacen mi voluntad? Porque cuando hacemos la voluntad y somos obedientes, entonces podemos decirle a Él que Él es nuestro Señor, y como Señor de nuestra vida nos bendecirá, nos llevará, nos prosperará, nos dará bendiciones, heredaremos la tierra, entraremos a la patria celestial. No habrá nadie que podrá detener, hermanos, el avance del pueblo del Señor. ¿Quién puede oponerse a un pueblo obediente, hermanos? Óigame. ¿Quién puede oponerse a un pueblo obediente? ¿Quién puede retar a un hijo obediente de Dios? ¿Quién puede, hermanos, oponerse a un pueblo obediente? ¿Quién puede, hermanos, bloquear los propósitos de Dios con un pueblo obediente? ¿Quién puede, hermanos, decir no se puede cuando un pueblo es obediente? ¿Quién puede? No hay diablo ni grande ni pequeño que se oponga, porque la obediencia del pueblo de Dios quebranta el corazón de Dios y mueve la mano de Dios, hermanos, para hacer milagros y para pelear con su pueblo, hermanos. Aleluya. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén, iglesia. ¿Qué le costaba a Adán, hermanos, ser obediente? ¿Qué le costaba, hermanos, obedecer la palabra del Señor? Y no se hubieran cosechado las maldiciones que hoy se cosechan en el mundo. ¿Qué costaba el servirle al Señor? Como Abraham, que, hermanos, sin creerle a Dios, salió de su tierra a una tierra que no conocía, pero él iba en una actitud de obediencia. Y por eso, en cada momento cuando Abraham sucumbía, y en cada momento cuando la fe, hermanos, se les esfumaba, la mano del Señor
Señor estaba con él, porque a eso le agrada a Dios, la obediencia, aleluya, la humillación, el sometimiento. Que nuestra vida espiritual no sea de apariencia, que no sea simplemente de boca y labio, sino que sea en el corazón, en la integridad, allá en lo secreto con él, ser obediente a su palabra, poner en obra su palabra y, hermanos, agradarle. Amén, hermanos. O cuando Israel iba en el desierto, hermanos, Dios lo saca. ¿De dónde sacó a Israel el Señor, hermanos? De la esclavitud. ¿De dónde sacó Dios a Israel? De la esclavitud del pecado. 40 años. Y Dios les dice: miren, oigan, Israel, ustedes irán por el desierto, yo estaré con ustedes, haré columna de fuego en la noche, columna de nube en el día, no les va a faltar el calzado. Cuando tengan sed, solo se tocará la roca. Cuando tengan hambre, solo pedirán y el maná caerá del cielo. Pero solo una cosa les pido, les dijo el Señor. ¿El qué les pidió el Señor, hermano? ¿Qué les pidió el Señor, hermano? Que fueran obedientes. Porque si ellos eran obedientes, la mano del Señor no los dejaría. Pero ¿qué sucedió? La naturaleza del hombre es en contra de Dios, en contra de su palabra. Y por eso en el desierto quedaron todos aquellos, hermanos, más de 500,000 que habían salido de Egipto, porque se rebelaron contra Dios. A pesar que miraban los prodigios y las señales, se rebelaron, dijeron: no queremos más maná, no queremos más que Dios nos guíe, sino que nos guíen los dioses que nos sacaron de Egipto. Dios reprenda al diablo. Y por eso es que el corazón de Dios se entristece cuando el hombre lo abandona y se va detrás de otros caminos. Pero cuando el hombre es obediente, aunque esté en el desierto, la piedra brotará agua. Aunque estés en el desierto, el maná caerá del cielo. Aunque estés en la batalla, los ángeles de Dios pelearán. Urramaya soja. Digan gloria a Dios, hermano. Amén, hermanos. Porque uno puede estar donde quiera, uno puede estar en el desierto, uno puede estar en la turbulencia, uno puede estar, hermanos, en lo más difícil de la vida, pero si hay obediencia, no habrá diablo que pueda obstruir el camino del pueblo de Dios, porque a él le place la obediencia. Gloria a Dios, hermano. Amén, hermanos. ¿No será que por eso es que no lo bendice el Señor? ¿No será por eso que no recibimos el maná y el agua de parte del Espíritu Santo del cielo? ¿No será por eso? Porque estamos, hermanos, di que rumbo a Canaán, pero deseando a Egipto, di que rumbo a las mansiones de gloria, pero todavía obedeciendo a la carne y al pecado. Pero si esta noche nos definimos a la obediencia a Dios, cruzaremos el Jordán, no quedarás en el desierto, tocarán tus pies la tierra prometida. Llegaremos a la patria, alcanzaremos la misericordia de Dios, hermano. Cuando Israel cruza el Jordán, ¿qué día aquel, hermano? Cuando Israel cruza el Jordán, 40 años de patinar en el desierto. Y dice la Biblia que cuando cruzaron el Jordán, Israel con alegría comió de las espigas que había en Canaán, y nunca más volvieron a comer el maná. Pero ahora se habían enfrentado a una dificultad más, a un gran problema, a unas grandes murallas. Dice la Biblia que estaban frente de Jericó, y dice la Biblia que Jericó estaba bien amurallada, y hermanos, los muros estaban bien cerrados y bien amurallados, hermano. ¿Qué hacer ahora? El Señor del cielo le habla a Josué, le dice: Josué,
tengo la estrategia. ¿Cómo van a vencer? ¿Cómo van a destruir a esos muros? Y lo que van a hacer es que van a dar 7 vueltas alrededor del muro de Jericó. Y el 7º día van a dar 7 vueltas. Parecía loca aquella estrategia. Parecía absurda aquella estrategia que podía tener, hermanos, poder, hermanos, el dar 7 vueltas alrededor de un muro. O qué poder podían tener los carneros al sonarlos. Pero ¿saben qué? A Dios no le agrada que nosotros le cuestionemos. A Dios lo que le agrada es que nos sometamos a Él y le digamos: sí, Señor, aunque yo no entienda, sí, Señor, aunque no conozca esa estrategia, sí, Señor, yo no te voy a cuestionar, aunque no entienda el plan tuyo, aunque no conozca tus estrategias militares, pero aquí voy, Señor, por lo que te agrada es la obediencia. Diga gloria a Dios, hermano. La obediencia, hermano. Josué no le dijo: Señor, ¿y por qué 7 vueltas? El pueblo no le dijo a Josué: ¿y por qué 7 vueltas? ¿Y por qué 7 días? ¿Y por qué al 7º día 7 vueltas? Parecían absurdas las cosas, pero ¿sabe qué? Dice la Biblia que cuando Israel fue obediente y dieron 7 vueltas a los muros, y el 7º día 7 veces sonaron los carneros y los muros se vinieron abajo. No se vinieron abajo los muros porque las trompetas tenían poder, no se vinieron abajo los muros porque los pies de los hombres tenían poder por rodear el muro. Se vinieron abajo por la obediencia, porque a Él le agrada. Cuando hay obediencia se caen los muros, cuando hay obediencia se revientan las cadenas, cuando hay obediencia se abre paso para que pasemos, cuando hay obediencia se conquista, cuando hay obediencia ganaremos a Silver Spring, ganaremos a los alrededores. Digan gloria a Dios. Un pueblo obediente, no habrá muro que lo detenga, no habrá muro que lo detenga, porque mayor es el que está con la iglesia, mayor es el que está con la iglesia, más grande es el que está con la iglesia. Diga gloria a Dios. Amén, hermanos. Nadie se puede oponer al paso de un pueblo obediente, hermanos. Dicen amén. Porque ahí miramos la otra cara. Cuando entraron a Jericó, dice la Biblia que Dios les dijo: nadie puede tocar del anatema, nadie puede tocar del pecado de Jericó. ¿Y qué sucedió, hermanos? Ahí apareció un desobediente. Aquí no hay de eso, hermanos. Aquí no hay de eso, hermano, porque esta iglesia quiere conquistar. Esta iglesia quiere conquistar, hermano. Y yo estoy convencido que todos los muros de dificultad en el paso de esta iglesia se derrocarán, caerán enfrente de nosotros, hermanos. Aunque no digan amén, yo lo sigo creyendo. Amén, hermanos. Todos los muros caerán, aunque estén cerrados y muy cerrados. Hay poder en la obediencia, hay poder en la obediencia, hay poder en la obediencia. Pero dice la Biblia que a causa de la desobediencia de Acán vino el pecado. A causa de la desobediencia de este hombre vino la derrota, porque eso es lo que sucede cuando la iglesia es desobediente, cuando el hombre es desobediente, cuando el hombre se la quiere llevar más de listo, o se la quiere llevar, hermano, de listo delante de Dios. El hombre, el pueblo de Dios sufre derrota, pero cuando el pueblo de Dios es obediente, jamás miraremos la derrota, jamás miraremos, hermanos, la caída del hombre, sino que miraremos las victorias poderosas en la mano del Señor. Las victorias extraordinarias están a la vuelta de la esquina, iglesia. Hay bendición para esta iglesia, hay conquista para esta iglesia. Las células crecerán, los sectores crecerán, la obra crecerá, porque no habrá nada. Cuando hay obediencia, Dios pelea. Cuando hay obediencia, la mano de Dios se mueve. Amén, hermanos, ¿lo creen? ¿Lo creen, hermanos? Por eso, hermano, yo quiero que en esta iglesia no hayan acanes opuestos a la visión de Dios,
desobedientes, hermanos, a la visión de Dios, porque los acanes hacen retroceder el pueblo, los acanes hacen que el pueblo sea derrotado, los acanes detienen la conquista, los acanes no dejan que los muros y que las bendiciones vengan. Pero cuando hay obediencia, hermano, las bendiciones serán extraordinarias y el avance del pueblo de Dios será extraordinario. Amén, hermano. Y pudiéramos seguir viendo a la luz del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento la iglesia caminó bajo la sombra de esa actitud, de ese elemento. ¿De cuál elemento, hermanos? ¿De cuál elemento, hermano? Dice la Biblia que cuando Jesús se fue para el cielo y fue levantado en las nubes, Jesús mismo le dio una orden. ¿Le dio qué les dije, hermanos? Una orden. Comenzando la iglesia tenía que ser obediente. El Señor les dice: miren ustedes, 120 tienen que quedarse en Jerusalén, no se muevan, alto, no se muevan, tengan paciencia, manténganse en Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces mirarán la victoria, entonces conquistarán Jerusalén, conquistarán Judea, conquistarán Samaria, conquistarán hasta lo último de la tierra. Pero primero es la obediencia, la obediencia. Yo les voy a hacer una pregunta: ¿queremos que esta iglesia conquiste, hermanos? Hermanitas, ustedes que no dicen nada, hombre, ¿quieren que esta iglesia conquiste? Con esas dos me voy. Hermanos, ¿quieren que esta iglesia conquiste? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, hermano? Ser obedientes a la palabra del Señor, porque a partir de ahí dice la Biblia que nadie detuvo a la iglesia primitiva. No hubieron reyes, no hubieron emperadores, no hubieron leyes ni edictos. Dice la Biblia que cuando los hombres del gobierno le dijeron a Pedro y a Juan que dejara de predicar en ese nombre, ellos le dijeron: ¿cómo vamos a obedecer a los hombres? Es mejor obedecer al Dios de los cielos, es mejor obedecer a Él nos sometemos, a Él nos rendimos, a Él nos humillamos. Amén, hermanos. Y por eso la iglesia conquistó. Ganaron, hermanos, provincias, ganaron territorios. Los demonios salían huyendo de la iglesia. El diablo salía espantado cuando la iglesia marchaba en su galopar, cuando la iglesia llegaba, cuando los hombres de Dios penetraban a una ciudad. Hermanos, era un mover de Dios, porque en esos hombres no iba, hermanos, la superficialidad de la religión. En esos hombres y mujeres no iba una religión, no iba, hermanos, el que sectarismo o pura fariseísmo, sino que en esos hombres iba un corazón obediente, y por eso no había diablo que detuviera la iglesia. Y eso es lo que yo deseo en esta iglesia, que esta iglesia siga creciendo, pero es necesario que seamos obedientes a la palabra, que usted sea obediente ahí donde está en la célula, obediente ahí en el sector, obediente a la palabra, que pueda glorificar el nombre de Dios, dar testimonio en los trabajos, hermanos, ser llenos del Espíritu hasta que el Señor nos use para lo que nos ha llamado. Amén, hermanos. Por eso yo leí dos porciones, una porción del Antiguo Testamento y otra porción del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la porción del Antiguo Testamento? La historia nada más y nada menos que del primer rey que Israel tuvo. ¿Cómo se llamaba ese rey, hermanitos y hermanitas? ¿Cómo se llamaba, hermanos? Y recuerdan cómo Dios lo levantó. Lo levantó con gloria. Lo levantó, hermano, con mano poderosa. Fue un hombre, hermanos, que en sus primeros años Dios lo usó para conquistar.
Hermano, era increíble cómo Dios estaba con Saúl. Pero dice la Biblia que a medida Dios lo fue engrandeciendo, Saúl, hermano, ya no se encargó de agradar a Dios y de hacerse grande delante de los ojos de Dios, sino que lo que le interesaba era ser grande delante de sus propios ojos. Y comenzó, hermanos, a elaborar un corazón, hermanos, el que orgulloso, petulante, un corazón terco, un corazón, hermano, desobediente. Hermanos, llegó a una condición Saúl, que pensaba que, hermanos, sacrificándole corderitos y animalitos al Señor lo iba a agradar. Llegó un momento que pensó que con solo ir al templo a levantar las manos, eso iba a agradar a Dios. Pero realmente su corazón estaba torcido. Realmente cuando tenía que actuar, hacía lo que a él le agradaba y dejaba por un lado la palabra de Dios. ¿Cuántos creyentes hay en nuestro tiempo? ¿Cuántos creyentes hay en nuestras iglesias que dicen: no, pastor, si yo voy al templo; no, pastor, si yo ando la Biblia; no, pastor, si yo me pongo el manto en la cabeza, soy cristiano? Pero en su corazón son unos finos desobedientes que, hermanos, hacen lo que a ellos les interesa, hacen y deshacen lo que a ellos les agrada, y eso no es lo que agrada a Dios. No es la apariencia, no es la corona de rey, no es la posición, no es el privilegio. Lo que le agrada a Dios es la obediencia, es la integridad del corazón, el ser obediente a la palabra, el ser obediente a sus mandamientos, el someterse, el humillarse. Amén, hermanos. Dios había llamado a Saúl para grandes propósitos, ¿no es cierto? Dios había llamado a Saúl para grandes propósitos, pero todos esos propósitos fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Porque entró la petulancia y la desobediencia. Porque hacía lo que él quería. Porque, hermanos, el que fomentó, edificó una vida externa solamente, y eso no le agradó a Dios. Eso no le agradó a Dios. Y yo no quiero que esta iglesia se vaya a llenar de bultos solamente que vienen a una apariencia a la casa del Señor. Yo no quiero que llenemos este lugar de lágrimas de cocodrilo, que aquí lloramos en la presencia del Señor, pero en la casa y en el trabajo hacemos lo que nos ronca y lo que nos da la regalada gana, que te vienes a reconciliar a cada rato, y cuando sales y estás enfrente de la prueba vuelves a sucumbir en el mismo estado. Dios quiere que hoy nos definamos y seamos obedientes a la palabra, obedientes a la palabra, obedientes a la palabra. Nuestro sí sea sí. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos obedientes hay aquí? No levante la mano, por favor. Que aquí delante de la mujer hace una cosa y delante del marido hace una cosa. Pero, hermanos, cuando estamos allá solos, hacemos lo que nos da la regalada gana. Así como Saúl es en medio de la iglesia, que sacrifican para detener el juicio según ellos de Dios. Y a Dios no lo vas a agradar con que vengas a la iglesia, con que tengas una reunión. Al Señor no lo vas a agradar simplemente con palabras superficiales. Al Señor lo vamos a agradar cuando obedecemos la palabra del Señor. Amén, hermanos. Porque Dios le decía a Saúl: haz esto, y hacía lo que él quería. Dios le decía a Saúl: haz esto, y hacía lo que él quería. No es cierto que así somos nosotros. ¿Cuántos mensajes más vamos a escuchar en la iglesia? ¿Cuántas veces, hermanos, vamos a sentar en esa banca? Que aquí levantamos la mano haciendo promesas que vamos a ser obedientes, pero seguimos siendo los mismos mediocres y los mismos mentirosos, los mismos pecadores, y seguimos cayendo en el error. Así jamás vas a agradar a Dios, jamás vas a cumplir los propósitos de Dios, porque los que cumplen los propósitos de Dios, los que terminan el propósito
propósitos de Dios en la vida son aquellos que se han determinado a vivir en obediencia. Son aquellos que saben que más que una vida de religión y externa, es una vida de obediencia en el corazón, porque la actitud, la obediencia es la que va a la cabeza de las demás actitudes. Si hay obediencia, todas las demás virtudes serán fáciles. Amén, hermanos. No me diga usted, hermanita, que siendo desobediente va a ser llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo jamás va a llenar a una desobediente. O no me diga usted, hermano, que el ser desobediente y que es desobediente y hace lo que usted quiere y que usted tiene todas las demás virtudes del Espíritu Santo es mentira. Porque si tenemos obediencia, todas las demás virtudes vendrán paulatinamente, serán fáciles. Fácilmente vas a tener las demás virtudes si tienes obediencia, porque la obediencia es la cabeza de las demás virtudes. ¡Aleluya! ¿Son obedientes ustedes, hermanas? Claro, aquí en la iglesia sí. Con esa carita de yo no fui. Así como cuando Saúl estaba frente de Samuel y llegaba el pastor donde Samuel, el pastor de Saúl se hacía la ovejita. Y esas vacas que oigo, y esos pecados que oigo, y esas cosas que oigo, no, pastor, es que son para darle sacrificios al Señor. Amén, hermano. Y ahí es cuando Samuel le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas. Se complace Dios con que vengamos cada domingo a la casa del Señor, pero que sigamos siendo desobedientes. No, dice la Biblia que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ser obediente, si eres obediente, las demás cosas serán fáciles. Ser obediente a la palabra del Señor, hermano. Porque Saúl era bueno delante de Samuel solamente. Cuando estaba delante del profeta era que aparentaba obediencia. Pero cuando estaba él solo, hermanos, hacía lo que él quería. Y por eso terminó Saúl humillado. Terminó derrotado. No, hermanos, logró los propósitos de Dios. Fue avergonzado por sus enemigos. Hermanos, cayó en un espíritu de depresión que los mismos demonios lo aturdían. ¿Por qué? Porque una vez Dios lo llamó y le dijo que fuera obediente, pero él cambió los papeles. En lugar de ser obediente, se volvió desobediente. Y eso no le agradó a Dios, porque antes de los sacrificios, a Dios le agrada la obediencia. No importa que no te tiren, hermano, flores. Lo importante es que tu corazón lo conozca el Señor. Lo importante es que tú miras en lo secreto. Lo importante es que tratas de obedecer la palabra. Lo importante es que tratas de agradar a Dios. Lo importante es que no eres solo oidor, sino que eres hacedor de la palabra. Amén, hermano. ¿De qué serviría que nosotros nos muramos aquí en una vida religiosa solamente y que hagamos últimamente lo que cada uno le ronque en gana? Lo que a Dios le agrada, la obediencia, hermanos. Aleluya. Por eso dice Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque aquí nos llenamos la boca de decir Señor, Diosito, dice uno por 8. Creen que con afinarle el nombre al Señor Dios les va a dar bendiciones. Aquí se puede venir de rodillas usted al parqueo si quiere. Puede dar los bienes, puede dar todo su corazón, puede dar todo el dinero, puede dar todo, puede dar sus fuerzas, puede dar su cuerpo en sacrificio, pero nada de eso, hermano, le agradará a Dios. Lo primero que le va a agradar a Dios es un corazón obediente, un corazón obediente. Aleluya, un corazón obediente. Amén, hermano. Amén, porque obediencia significa sumisión. ¿Qué significa obediencia? Sumisión a uno que está por encima de nosotros. ¿Y quién es ese que está por encima de nosotros?
el Señor Dios Todopoderoso. Y si usted le va a decir Señor y yo le voy a decir Señor, es porque hacemos su palabra y obedecemos su voluntad. Por lo demás es de gusto que, hermanos, vivamos de apariencia en la iglesia, diciendo, hermanos, cosas que al final no las cumplimos. Porque aquí, hermanos, ¿cuántas promesas le hacen al Señor? Hoy sí, Señor, este año, hoy sí voy a ser obediente, hoy sí, Señor, hoy voy a dejar ese pecado, hoy voy a cambiar, hoy sí, Señor. Y cuando vienen los mensajes como este, hasta las dos manos levantamos, amén, amén. Pero la Biblia dice, bienaventurado el que oye la palabra, pero más bienaventurado el que la oye y la pone por obra. La Biblia dice, ay de aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le será aún mayor pecado, dice la palabra del Señor. Por eso el Señor le dice a los fariseos, que eran, hermanos, los religiosos hipócritas de su era, hacían ayunos, oraciones, no conocían la ley, pero el Señor los reprende y les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que dice la palabra del Señor. Al Señor le agrada que si le vamos a decir Señor, Señor, es porque estamos viviendo su palabra y es porque estamos sometidos a ese Señor. Tú y yo somos, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos ser obedientes, Señor, y eso le agrada al Señor. Él es nuestro Señor cuando somos obedientes, hermano. Termino y te pregunto, ¿es el Señor Jesucristo tu Señor? ¿Es el Señor Jesucristo nuestro Señor? ¿Vivimos en obediencia a la palabra del Señor? ¿O cree que solo por venir el domingo a estar sentado en esa silla calentándola, por eso es su Señor? ¿Usted cree que solo por venir aquí a la iglesia a dar el diezmo y la ofrenda, solo por eso ese es el Señor nuestro? Él es el Señor de aquellos que cumplen sus órdenes. Amén, hermano. Porque Él es nuestro comandante. Y a Él es lo que le agrada a Él, que cuando Él hable, nosotros obedezcamos su palabra. Amén, hermanos. Obedezcamos su palabra, porque al obedecer su palabra vamos a recibir sus beneficios, sus bendiciones. Si obedecemos su palabra y su voluntad, no conoceremos derrota, no conoceremos maldición, no habrá puerta que se cierre, no habrá barrera que detenga la vida de un creyente y de una iglesia, porque como Señor y nosotros como su pueblo obediente, Él nos dará la fuerza, Él nos dará la ayuda y, hermanos, alcanzaremos los propósitos por los cuales Dios nos ha llamado. ¿Cuándo cumplimos los propósitos de Dios? Cuando somos obedientes a su palabra. ¿Quiere usted cumplir el propósito por el cual está en la tierra? Seamos obedientes a la palabra. ¿Quiere que esta iglesia cumpla el propósito de Dios por el cual hemos sido llamados, hermanos? Obedezcamos la palabra. Amén, hermanos. Porque más que los sacrificios y más que una vida de apariencia, lo que a Dios le agrada es la obediencia de su pueblo. Vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre nuestro, he predicado su palabra, Señor. Sé que su palabra jamás vendrá vacía. Su palabra viene a tiempo, Padre, para redarguir, para consolar, para edificar,
a fin de que seamos perfectos para toda buena obra. Padre, tú conoces nuestro corazón. A ti no te podemos engañar, Señor. Tú sabes que hay una naturaleza caída en nuestro cuerpo. Y esa naturaleza es de continuo hacia el mal. El corazón del hombre siempre ha sido hacia la desobediencia. Y por eso el hombre ha cosechado maldiciones, enfermedades, derrotas, aflicciones, tribulaciones, angustias, por causa de la desobediencia. No es porque tú seas malo, Señor, porque tú lo único que demandas es la obediencia. No pides más. Que seamos obedientes en la casa, en el hogar, a tu palabra, Señor. Si te hemos de llamar Señor, que cumplamos tu palabra, Señor. Esta iglesia, Señor, ha sido llamada con un propósito. Y no permitas que por la desobediencia nuestra estemos aquí solamente de apariencia, comiéndonos y viviendo una vida exterior solamente. Comenzando de mi persona, Señor. En este momento soy reo a tu palabra. Dame ese sentido de desear tu palabra. Porque si soy obediente, me llevarás de la mano hasta la eternidad. Si somos obedientes, alcanzaremos victorias extraordinarias. Si somos obedientes, no habrá barrera que pueda detenernos. Gracias, Señor. ¿Puedo ponerse de pie la iglesia para que los hermanos inviten? Aquí tu varón de rodillas, te lo bendiga, varoncito. ¿Hay alguien que hoy quiera reconocer que ha estado viviendo en desobediencia y quiera pasar hoy aquí adelante? Nadie lo va a buscar. ¿De qué sirve que te esfuerces? Pero tú sabes que en el corazón hay una semilla de desobediencia. Has estado caminando en tu propia dirección. Has estado guiando en tu propio camino. Y han venido solamente a llenar una cuota de religión. ¿Por qué no viene hoy y pasa aquí adelante y le pide perdón al Señor? Dios tiene tantas cosas para usted, así como tenía para Adán y las perdió. Dios tiene promesas, así como le prometió a Abraham. Dios promete derrotar a tus enemigos. Dios promete botar todo muro. Dios promete llevar. Si tan solo comenzamos en